estamos reuniendo por este medio, dadas las circunstancias particulares de este tiempo que estamos viviendo, pero no por eso deja de ser importante, porque vamos a compartir la palabra de Dios, y es algo muy importante, más allá de que lo podamos compartir físicamente, todos juntos, o que lo tengamos que hacer a través de este medio, pero lo importante es que compartimos la palabra de Dios. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, pongo este tiempo delante de ti, para que tu palabra, Padre, realmente haya cabida en nuestros corazones, para que seamos, Señor, hacedores de ella y no oidores olvidadizos, y confiando, Señor, en que no volverá a ti vacía, sino que antes producirás algo en nuestra vida que será de bendición para nosotros y para quienes estén a nuestro lado. Solo yo te ruego, Padre, que en este momento quites cualquier distracción, cualquier problema o cualquier acechanza sobre nuestras vidas, para que tengamos la libertad que Cristo Jesús nos dio en la cruz, para escuchar tu palabra atentamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy les quería hablar justamente de esto, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús y que a veces no la podemos disfrutar por distintas situaciones. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto lo digo porque muchas veces en nuestra vida nos encontramos como en un laberinto. No sé quiénes han podido participar o ir a uno de estos lugares donde se encuentran con un laberinto y uno como un juego se mete en estos lugares, y el juego es, como todo laberinto, una entrada y una salida. El tema es que adentro hay muchos caminos y no siempre escogemos el camino correcto, entonces terminamos en un lugar que no tiene salida y tenemos que volver sobre nuestros pasos y volver a empezar para tratar de hallar la salida. En nuestras vidas muchas veces pasa lo mismo. Nos encontramos en situaciones en las que no sabemos para dónde avanzar, en situaciones de incertidumbre que no sabemos qué camino tomar, y eso nos va limitando nuestros movimientos, como en este tiempo que también estamos limitados, no solo por no poder salir, sino por no saber lo que se viene después. Hay tantos rumores que están corriendo, y es en estos tiempos donde necesitamos tanto de la guía de Dios. Así como en un laberinto, si nosotros pudiésemos tener una visión elevada de lo que es el laberinto, o conocer a quien está del otro lado y nos puede decir cuál es el camino correcto, así necesitamos de Dios en este tiempo, porque tiene una visión mucho más elevada de la que tenemos nosotros sobre las situaciones. Es más, en Jeremías 29:11 el Señor dice: yo sé los planes que tengo de ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de que tengan un futuro lleno de esperanza, y es por eso que tenemos que recurrir a Él, porque Él es el que nos va a guiar y nos va a llevar por el camino correcto. Y como decía, muchas veces tenemos estos laberintos, pero cuando recurrimos a Dios es que encontramos esa salida. Y en Juan 14:6 Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es tan importante que tengamos esa comunión con Dios, para ser guiados en todo, en cada decisión, en cada cosa que tengamos que hacer, seamos guiados por Dios para saber qué camino tenemos que tomar. Y en mayor o menor medida, siempre en nuestra vida nos vamos a ver limitados en los movimientos. En este tiempo lo estamos viviendo. No podemos ir libremente a donde queremos, no podemos hacerlo como queremos. De hecho, si vamos a un lugar público tenemos que usar barbijo, aunque me moleste, me limitan de tener que estar a lo mejor cierto tiempo en algún lugar. No tenemos la libertad plena que teníamos en otra época, por lo menos en este sentido. Y esto yo lo asociaba con que estas limitaciones muchas veces se transforman en prisiones en nuestras vidas. En mayor o menor medida, a veces tenemos que pasar por estas prisiones por distintas circunstancias. A veces porque hemos cometido, o hay personas que han cometido un delito y tienen que estar en una prisión propiamente dicha. Sus movimientos son mucho más limitados de los que tenemos nosotros. Se limitan a su celda, a la salida que le puedan dar a un patio, pero tienen que cumplir una condena, y durante ese tiempo ellos están encerrados, limitados, no se pueden mover. Eso es una prisión. Pero a veces tenemos otras prisiones que no son tan físicas como una pared, pero que sí nos limitan nuestros movimientos y no nos permiten vivir la verdadera libertad que Dios quiere para nuestras vidas. A veces estas prisiones vienen por las enseñanzas que nos han dado. A veces te dicen: vos no podés porque no tenés, o porque no sos, o porque a lo mejor no fuimos bien enseñados, o no fueron bien enseñadas algunas personas, y hoy están
encerrados perseguidos por sus deudas porque no fueron enseñados a administrarse bien, y eso después limita sus vidas, no les permite tener una libertad plena. Otras veces estas prisiones son porque fuimos afectados o fueron personas afectadas por las palabras de otros, como cuando le decimos o le dicen a algunas personas: sos un tonto, nunca vas a lograr nada, sos igual a, y con eso a lo mejor podemos, con una palabra así que a veces no nos damos cuenta, podemos llegar a marcar la vida de una persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo tenemos que hablar a veces a nuestros hijos, porque a veces se nos escapan este tipo de palabras y podemos llegar a marcarlos y no no permitirles vivir una verdadera libertad. Otras veces la libertad se ve cercenada en nuestras vidas por malas decisiones que tomamos, que luego nos dan un dolor de cabeza y no nos permiten disfrutar de esta verdadera libertad. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que han tenido que pasar o estar en prisiones por distintas circunstancias. Acá yo les traje algunos ejemplos. Algunos son prisiones que son verdaderamente prisiones y otros que son otro tipo de prisiones. Por ejemplo, en Marcos 2 hay un pasaje donde Jesús dice que estaba en Capernaum. No se los voy a leer, sino que se los voy a parafrasear. Dice que Jesús estaba en Capernaum y como siempre pasa donde él estaba, mucha gente se reunía para escuchar sus enseñanzas, otros lo buscaban por los milagros, bueno, por lo que sea. La cuestión que él se reunía en una casa, dice que estaba llena de gente. Y que en ese lugar había un paralítico que estaba postrado en cama desde hacía tiempo, y sus amigos lo llevaron, agarraron la cama, lo llevaron para ponerlo frente a Jesús, porque querían un milagro para sus amigos, querían que saliera de esa prisión que era su cama. Su impedimento físico no lo dejaba salir de la cama, y podemos decir que era su prisión, porque estaba limitado hacia ese lugar. Pero dice que cuando llegan, la casa estaba llena, no podían entrar, entonces no tuvieron mejor idea que subirse al techo, romper el techo y bajar la cama por el techo de la vivienda para que pudiera estar frente a Jesús. Fíjense en la osadía de los amigos, la sana osadía, la buena intención, que no hubo nada que los detuviera para que realmente su amigo, el que estaba postrado en la cama, fuera libre. Y acá vemos lo importante del papel que podemos llegar a jugar en este tiempo, como amigos, como conocidos, como hermanos, como parte de nuestros seres queridos, en esto de poder ayudarlos a estar en la presencia de Dios para que ellos puedan salir de algún tipo de prisión que puedan estar viviendo en este momento. El caso de este hombre era una prisión física, una cama, porque no podía moverse. Quizás hoy en día conocemos a alguien que está en otro tipo de prisión, como por ejemplo presa del miedo. Hay mucha gente que en este tiempo, más allá de que no lo dejan salir por las circunstancias que vivimos, están presos de miedo. Ni siquiera a veces quieren ir a comprar pan por las dudas que les pase algo, o están constantemente viendo las noticias y bombardeados por esto, y su mente está cautiva del miedo. Nosotros en esto podemos realmente llegar a jugar un papel muy importante para que ellos puedan tener libertad. Y a veces hay que ser osado, como estos hombres. No podían pasar, pero se les ingeniaron para que su amigo estuviera en la misma presencia de Jesús. Y dice que cuando él se encontró con Jesús, cuando este hombre fue depositado delante de Jesús, dice que Jesús le dijo: vete, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban al lado empezaron a decir: pero ¿quién es este que perdona pecados? Jesús entendió lo que estaban diciendo y dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O levántate de tu cama? Y dice que ahí él le dice: toma tu lecho, levántate de tu cama, toma tu lecho y vete. Y este hombre recibió también la sanidad física. Pero fíjense en lo importante de la libertad que Dios le dio. Porque a veces, a mí me pasó, ¿no? Como que cuando leí este pasaje decía: tus pecados te son perdonados. Y yo decía: bueno, está bien. Pero para mí el milagro fue cuando él empezó a caminar. Pero realmente el milagro es que realmente sus pecados fueron perdonados. Porque por lo que leemos o podemos deducir, su prisión se debía al pecado que había en su vida. Entonces Dios lo hace libre de raíz. No solamente físicamente, porque si él hubiera sido sano solo físicamente, tuviera esa libertad, a lo mejor el día de mañana tendría que pasar una eternidad en el infierno a causa del pecado. Pero Dios lo hace libre en todo sentido. Y nosotros tenemos que ayudar a que las personas realmente sean libres en todo sentido. No solo de que no pueda salir de su casa y ayudarlos,
sino que realmente puedan acercarse a Dios para que su vida sea totalmente libre. Otros estaban en prisiones, no por pecado, no por malas decisiones, sino porque fueron fieles al Señor. Para no hacerlo muy largo, les voy a mencionar solo algunos versículos, y están en el libro de Daniel, y seguramente se vienen a sus mentes las pruebas que tuvieron que pasar Daniel y sus amigos. Pero en medio de las prisiones, en medio de las pruebas, ellos pudieron ver la gloria de Dios y una manifestación poderosa de Dios. Fíjense en que en Daniel 6 dice la palabra del Señor, se los voy a leer parafraseado, que dice que estaba Daniel, era uno de los, digamos, que estaban en eminencia delante del rey en ese momento, y los otros gobernadores le tuvieron envidia, entonces incitaron al rey a que se firmara un decreto que durante 30 días no se podía orar a ningún dios. Y sabían que Daniel oraba a Dios todos los días, 3 veces por día. Pero esto no lo frenó a Daniel, sino que él siguió orando, y a causa de esto él tuvo que ir a parar al foso de los leones. Era su prisión, era su prueba en ese momento, pero la fidelidad que él demostró hacia Dios abrió las puertas para que Dios pudiera obrar, y dice que Dios cerró la boca de los leones y no lo tocaron. Así que él pudo pasar toda esa noche en un foso con leones y no sufrió ningún tipo de daño. También sus amigos tuvieron que pasar por una prueba. En Daniel 3, en el versículo 14, dice que el rey un día, el rey que estaba en ese momento, hizo una estatua y proclamó que todo el mundo se tenía que postrar delante de la estatua. Y el que no lo hiciera, bueno, tenía que sufrir las consecuencias. Allí dice que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no lo hicieron. Entonces el rey los llama y les pregunta por qué no lo hacían, y ellos le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Para resumir un poco la historia, esto los llevó a que fueran echados en un horno de fuego que era calentado 7 veces más de lo que se calentaba normalmente, a tal punto que las personas que lo echaron a ellos dentro del horno murieron por el calor y el fuego que salía. Sin embargo, dentro del horno, dice que el rey en un momento se asomó y vio la figura de los 3 que habían sido echados dentro del horno, con uno más con la semejanza del Hijo del Hombre. Y ahí vemos cómo la manifestación de Dios en la vida de estos 3 hombres, que no los libró de la prueba, sino que en medio de la prueba los sacó adelante. Y dice que de ahí salieron, que se había quemado todo lo que los ataba, las cuerdas, todo se había quemado menos ellos, ni siquiera su ropa se había quemado. Fíjense en la libertad que Dios nos da cuando nos apegamos, nos agarramos de Él, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y esto fue porque su fe en Dios los libró de una prisión que se llama miedo. Muchas veces queremos complacer al mundo por el miedo que tenemos de lo que nos pueda llegar a suceder. Porque tenemos miedo que nos discriminen, a veces porque tenemos miedo de que nos pase algo, como estamos, a lo mejor hay personas sugestionadas en este tiempo con todo lo que está pasando, pero ellos tenían la mirada en las cosas celestiales. No estaban mirando lo que pasaba aquí en la tierra, sino que estaban su mirada puesta en las cosas de Dios. Y por eso abrieron una puerta tan importante a través de la llave de la fe, para que Dios pudiera obrar en sus vidas. Nuestra fe en Dios no ve el confinamiento que estamos viviendo como un problema, sino como una oportunidad para leer, para orar, así como lo hacía Daniel. Nuestra fe en Dios nos lleva a decir, o teóricamente decir: oh COVID, ante ti no me inclinaré, porque Dios puede salvarme de la peste. Y si así no lo hace, yo sé que me iré a la presencia de Él. Entonces, cuando tenemos esta convicción, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales, es que podemos vivir una verdadera libertad en Cristo Jesús, a pesar de que tengamos que estar confinados en nuestro hogar. Entonces, en este tiempo, ¿quién me tiene encerrado? ¿Quién te impide congregarte? ¿Estamos encerrados o soy prisionero de Jesús? Fíjense en lo que dice en Efesios 3, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Fíjense en que dice prisionero de Cristo Jesús. Él no estaba viendo la circunstancia que lo estaba llevando a la cárcel, sino que estaba viendo que Dios lo había puesto en ese lugar
por algún propósito específico. Y nosotros en este tiempo tenemos que buscar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida por lo que estamos atravesando esta circunstancia. Quizás no podemos congregarnos, porque a lo mejor es Dios mismo el que nos cambió la forma de congregarnos. Quizás es una forma de probar a ver dónde está parada nuestra fe en este tiempo. Antes teníamos que movilizarnos para ir hasta la iglesia, hoy tenemos que hacer solo un clic. Como que le ha puesto más fácil el Señor. Pero no siempre eso garantiza de que yo realmente me reúna. Quizás este mensaje tendría que llegar a muchas personas de nuestra congregación y no lo está haciendo porque no llega a todos, porque no todos se toman el tiempo para escucharlo. A veces también nos ponemos a escuchar el mensaje que los hermanos graban y quizás como estoy en casa nadie me ve, mientras estoy escuchándolo me pongo a revisar el celular, estoy haciendo otras cosas de la casa, de paso escucho. Realmente es un tiempo en el que tenemos que disponernos para escuchar la palabra de Dios atentamente. Y en esto de limitarnos, como decía, puede ser una limitación, si yo así lo quiero, o puede ser una oportunidad. Quizás no puedo ir a ver a los hermanos o a los seres queridos como podía hacerlo antes, pero nada me limita a que les pueda mandar un mensaje de aliento. Hoy, gracias a Dios, a través del WhatsApp o distintas redes sociales, podemos estar con ellos cara a cara con una videollamada. Nosotros como familia no podemos ver a nuestra nieta como quisiéramos y es algo hermoso en nuestras vidas y no lo podemos disfrutar como queríamos. Pero bueno, dentro de todo con una videollamada la podemos ver, podemos disfrutar, no como queremos, pero podemos disfrutarlo. Quizás cuando cruzamos a un hermano en la calle no puedo abrazarlo, pero sí puedo darle el codito, decirle una palabra de aliento guardando la distancia como nos piden, siendo de testimonio con esto. Quizás le damos con un codito, quiere decir oremos los unos por los otros. 2 veces el codito quizás quiera decir voy a orar por vos. 3 veces el codito, ora por mí porque le estoy pasando difícil. Pero no importa, lo importante es que podemos expresarle nuestro amor a los hermanos. Quizás podemos ir y no podemos entrar a su casa, pero de la vereda podemos decirle un Dios te bendiga, estoy orando por vos. Y de paso, la gente, los vecinos, escuchan que nosotros tenemos un Dios que nos da una esperanza. Que este tiempo que estamos pasando a nosotros no nos deprime, no nos llena de miedo, sino que tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús, quien nos da esa verdadera libertad. Amén. Y para eso tenemos un ejemplo, yo creo que se los menciono, Pablo y Silas, yo creo que todos van a recordar esa historia que está en Hechos 16. Dice que ellos, a causa de que le habían arruinado el negocio a uno haciendo libre, o Dios haciendo libre a través de su vida a una chica que tenía un espíritu de adivinación, eso los llevó a que fueran a parar a la cárcel, que fueran azotados con varas. Y dice que ellos habían puesto en un cepo y que estaban en la cárcel en una posición muy incómoda. Ellos más que nadie tenían la excusa para llorar, para quejarse, para no tener ganas de leer, para no tener ganas de orar. Sin embargo, dice que cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escuchaban. Y de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. Y en ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Díganme si no es un ejemplo claro de lo que la palabra de Dios o que la presencia de Dios hace en la vida de una persona. Dice que las puertas de la cárcel se abrieron y no solamente eso, sino que las cadenas que los tenían prisioneros se soltaron y les dio la libertad que encontramos en la presencia de Dios. Para Pablo y Silas, aunque la noche seguramente debe haber sido larga, como ellos tenían puesta su mirada en las cosas celestiales, sabían que habría un amanecer para sus vidas. Y la presencia de Dios realmente lo hizo libre. Cuando ellos buscaron a Dios, aún en medio de las adversidades, la presencia no solo los libró a ellos, sino también que hizo libre a los que estaban en prisión con ellos, que escucharon cómo ellos oraban y cantaban. Y hay algo muy importante, porque dice que cuando se abrieron las puertas, se les cayeron las cadenas, no salieron corriendo. Se ve que la presencia de Dios los había impactado de tal forma que esperaron a que el carcelero llegue para poder salir de las prisiones. Y quizás Dios en este tiempo nos está llamando a esto, a que realmente nuestros vecinos,
nuestros compañeros de trabajo, nuestros seres queridos, escuchen nuestras voces orando y alabando a Dios para que realmente las cadenas se caigan y las puertas se abran. Si buscamos la presencia de Dios, aún en el confinamiento, aún en el miedo de que nos quieren meter con esto de la peste, nosotros no solo seremos libres, sino que también aquellos a quienes nos escuchen podrán ser libres. Incluso el carcelero y su familia que no habían escuchado a Pablo, ellos también tuvieron la libertad porque se entregaron al Señor al ver el testimonio de Pablo y de Silas. Así que pensemos, ¿este confinamiento me va a tener adentro? ¿Va a ser un problema para mi vida? ¿O va a ser una oportunidad para poder glorificar el nombre de Dios con mi vida? Obviamente nos cuidaremos, nos quedaremos en casa respetando las pautas que nos han dado por una cuestión de testimonio, pero el miedo no me tendrá atado. Mi mente será libre y quizás haga lo que en otro tiempo, cuando tenía libertad de movimientos, no hacía. ¿Por qué? Porque el trabajo, el ir de acá para allá, no me daba tiempo a lo mejor para hacer las cosas que Dios quería que yo hiciera. Y en este tiempo que nos tenemos que aquietar, tengo ese tiempo y lo tengo que aprovechar para bien. Estamos limitados en movimiento, pero la palabra de Dios sigue fluyendo. Y fíjense en lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Este tiempo, si nos aferramos a Dios, este tiempo nos va a ayudar para bien. Y como leíamos recién, no solo a nosotros, sino a quienes nos escuchen alabar al Señor. Amén. Quizás seamos prisioneros en Cristo, como decía el apóstol Pablo, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Quizás en este tiempo sea el mismo Jesús el que nos ha hecho dar un parate para que realmente reflexionemos sobre todo lo que estamos viviendo o lo que venimos viviendo hasta ahora. Quizás sea un tiempo en el que tengamos que ver, como decía recién, cómo estaba mi relación con Dios. Quizás es un tiempo para que veamos que se puede dejar de trabajar tanto como lo venimos haciendo y realmente poder dedicarnos a otras cosas y de no tener la excusa de que no lo buscamos por falta de tiempo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo lo estoy viviendo a este tiempo en mi casa? ¿Se ha convertido mi casa en un culto, en un lugar de culto y de adoración a Dios? ¿O solamente aprovecho el parate para limpiar, para ordenar y para ver televisión? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando en mi vida particular? Si tenés una familia, ¿cómo te estás ocupando en este tiempo de tu familia? Tenemos que decir, como decía el salmista David en este tiempo, alma mía, bendice a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Quizás estamos limitados, quizás a lo mejor algunos han sido afectados en su trabajo, en sus ingresos, pero podemos decir como el salmista David. Y tenemos que obligarnos a decir esto, como decía el salmista David. Alma mía, no te olvides de Dios. No te olvides de todos los beneficios que vienen de parte de Dios. Tenemos que obligarnos cada día a buscar más de Dios, a buscarlo, a bendecirlo, a buscar más a través de su palabra, a través de la oración y esperar expectantes a lo que Él hará en nuestras vidas. ¿Cómo lo hará? ¿Qué resultado será? No lo sé. Solamente vamos a esperar en Dios. Así como Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, solamente esperó en Dios. Así como los amigos de él fueron echados en el foso de fuego, en el horno ardiente, aún así esperaron en Dios. Así como Pablo y Silas en la prisión esperaron en Dios, así nosotros también lo haremos. No sabemos cómo Dios lo hará. No sabemos si mandará un terremoto para que se abran las puertas de la cárcel. No sabemos si aún en medio del fuego el Señor nos estará acompañando. No sabemos si el Señor cerrará boca de leones. No sabemos. Solamente esperamos en el obrar de Dios en nuestras vidas. La forma de combatir este tiempo y las acechanzas del enemigo, porque el enemigo nos empieza a tirar ideitas a la cabeza de lo que va a pasar, de que el dólar sube, de que no sabemos si viene otro tiempo de peste. Miren, yo en lo particular en casa no escuchamos noticias, nos leemos así por arriba como para estar informados de algunas cosas, pero no le llevamos mucho la punta a las noticias porque realmente si le prestamos atención te deprimen o tienden a deprimir. Entonces directamente nos concentramos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios
y en la libertad que Dios nos ha dado. Obviamente trabajamos, ahorramos o tratamos de ahorrar, de administrarnos bien, todo lo que Dios nos pide que hagamos. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en lo que Dios hará. Amén. Que realmente Dios a su tiempo estará trayendo una salida a todo esto. Y Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado muchas armas para combatir este tiempo. Principalmente su Espíritu Santo, que dice que Él nos enseñará, nos recordará las enseñanzas de Jesús, y ahí es donde nosotros podremos ser libres porque conoceremos la verdad, y esta verdad nos hará verdaderamente libres. Y para esto tenemos que tomar y hacer una práctica y realmente concientizarnos de esto. Si realmente tomamos conciencia de lo que se mueve espiritualmente en el momento que nosotros abrimos nuestra Biblia, en el momento en que nosotros disponemos nuestro corazón para buscar a Dios en oración, si tomáramos conciencia del momento espiritual que se vive cuando nosotros disponemos nuestro corazón para alabar al Señor, yo creo que nuestra actitud frente a lo que estamos viviendo cambiaría completamente. Y realmente nuestra vida sería un canto de alabanza, de adoración y de gratitud hacia el Señor por lo que Él hará en nuestra vida, por lo que Él hará en la vida de nuestros seres queridos. Pero es algo que nosotros tenemos que disponernos y realmente decir como David, alma mía, recordarnos diariamente de que tenemos un Dios que hizo, que hace y que seguirá haciendo a favor de sus hijos. Amén. Aprovechemos sabiamente el tiempo. Realmente, cuando estemos en casa, aprovechemos que podemos estar en familia. Quizás antes por el trabajo y por todo lo que se vivía no lo podíamos hacer. Hoy en día podés disfrutar más tiempo de tu familia. Podés disfrutar ese tiempo haciendo un buen devocional con tu familia. Solamente es cuestión de decir, Señor, ayúdame a poner por obra tu palabra en mi familia. Y lo que Dios tiene pensado, o que había pensado allá en el cielo, se va a traducir aquí en la tierra, en la vida de tu familia, en tu propia vida. Igual nosotros nos vamos a cuidar, vamos a respetar las distancias, pero el miedo no se va a enseñorear de nosotros, ni de nuestra familia. ¿Por qué? Porque cumpliremos con todo lo que nos pide el gobierno en cuanto a los cuidados, pero también tendremos nuestra mirada puesta en lo que Dios va a hacer. Pablo y Silas esperaron a que el carcelero le dijeran, salgan. Nosotros esperaremos en este tiempo hasta que el Señor diga, ahora pueden salir, ahora pueden reunirse. Pero así todo, nosotros seguiremos puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y caminaremos con nuestra esperanza puesta en lo que Dios hará y en la libertad que Él ya nos dio por los méritos de Jesús en la cruz. Hermanos, Dios les bendiga y que tengan una semana totalmente victoriosa, guiados en todo por el Señor.